Buenos días, queridos amigos y amigas seguidores del canal. El día de hoy conversaremos acerca de un fenómeno que trasciende el ámbito personal hacia el social y el multicultural, el suicidio. Este es un tema que lamentablemente no admite vías de retorno, ya que una vez que la persona decide ejecutar el acto, existen muy pocas probabilidades de supervivencia ante dicha elección. Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, se estima que a nivel mundial casi 1 millón de personas fallecen al año por esta causa. Es por esta razón que como mecanismo de prevención, tal como reza el dicho, todo tiene solución excepto la muerte, me parece muy importante dar a conocer las principales causas y demás parámetros actitudinales que generalmente llevan a que una persona pueda transitar este triste proceso, que va desde la ideación suicida en sus diferentes expresiones, pasando por las amenazas, los gestos e intentos del acto, hasta el suicidio propiamente dicho, como un acto consumado. En un anterior video te hablé acerca de las 3 grandes etapas o líneas de acción del psicólogo: prevención, diagnóstico e intervención. Te dejaré el link en la descripción del video por si deseas repasar aquella temática. En este caso estaríamos hablando de la primera etapa, es decir, la prevención. Dado que el suicidio, por tratarse de un camino muchas veces sin retorno, quizás no permita a la víctima llegar a recorrer las subsiguientes etapas del diagnóstico y peor aún la de intervención. Si te interesa el tema, te invito a acompañarme a través de este nuevo video aquí en tu canal Psicoclínica Digital. Bien, empezaremos comprendiendo a cabalidad la génesis del fenómeno del suicidio, y lo haremos primeramente a través de una mirada a sus manifestaciones, comprendiendo distintos rasgos y expresiones que nos muestra la historia de la humanidad. Etimológicamente hablando, el suicidio deriva de 2 palabras provenientes del latín. La primera palabra es sui, la cual se traduce como sí mismo, y se enlaza con la segunda palabra latina que es caedere, que significa matar. Históricamente, el acto del suicidio es y siempre ha sido un hecho humano que trasciende culturas y épocas, manifestándose entre los seres humanos como un acto universal, proveniente desde el origen de la humanidad. En relatos y textos antiguos, como por ejemplo lo de la Biblia, se nos narran historias como la de Sansón, quien se quitó la vida al derrumbar el templo con sus enemigos y él mismo dentro. Para la tradición maya, el suicidio era considerado una manera extremadamente honorable de morir, ya que ellos veneraban a Ixtap, la diosa del suicidio y esposa del dios de la muerte. En la Grecia antigua, al cadáver de la persona suicida se le amputaba la mano con la que se había cometido el acto y se enterraba en un sitio alejado, sin ceremonias fúnebres. Los antiguos romanos, bajo la influencia del estoicismo, admitían muchas razones legítimas para su práctica, considerándola como un acto honroso, a partir de la visión del gran filósofo romano Séneca, quien ensalzaba el suceso como un acto último de elección de una persona libre. Los galos, los celtas, los vikingos, los nórdicos, todos ellos consideraban que existían razones de peso para decidir acerca del suicidio, cuando lo proponían por asuntos de vejez, por tristeza acaecida derivada de la muerte de los esposos o el jefe del clan, o cuando se padecía una enfermedad muy dolorosa y grave. En la sociedad japonesa, el suicidio o harakiri se relacionaba directamente con el respeto a la tradición y el alcance de una muerte honorable para lavar la deshonra. En la India se realizaba la muerte por sati, la cual era una costumbre en donde las mujeres al quedar viudas se inmolaban en la pira funeraria junto al cadáver de su esposo fallecido. En la Edad Media, en Europa, debido a la gran influencia y arraigo que tenían las creencias religiosas y a la severa legislación canónica, los suicidios fueron haciéndose menos frecuentes, dada la presión social y estigma que se recreaba con respecto al perfil de la persona suicida, quien era comparado con el peor de los criminales, dado que con este acto irremediablemente se ganaba la condena eterna. Durante el Renacimiento y posteriormente con el estallido de la Revolución Francesa, a través del origen de la Ilustración y de la imprenta, el suicidio deja de contemplarse como un acto criminal. Los filósofos existencialistas de la época, tales como Jasper, valoraban las motivaciones psicológicas por encima de la ética y por ello llegaron a considerar el suicidio como un acto de libre expresión de la dignidad humana. Hoy en día, el suicidio desde la perspectiva de las 3 grandes religiones con más adeptos en el mundo, como ser la cristiana, la judía y la islámica, condenan tajantemente el acto, por lo cual, dada su enorme influencia en la humanidad, el suicidio todavía se considera un tema tabú en nuestra cultura. Ya desde el año 1986, la Organización Mundial de la Salud, OMS, definió el suicidio como un acto con resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando su resultado mortífero y a través del cual pretende obtener los cambios deseados.
Antes de hablar de causas del suicidio, es conveniente que sepamos diferenciar entre los distintos términos de la conducta suicida, los cuales son todos aquellos actos previos que se realizan con objeto de llevar a cabo de una manera consciente o inconsciente una acción suicida. Empezaremos con el concepto de riesgo de suicidio. Es la posibilidad de que una persona atente deliberadamente contra su vida. Otro concepto sería intento de suicidio. Son aquellos actos que engloban aquellos hechos autolesivos deliberadamente confabulados con la intención de morir y de lesiones que no tienen un final letal. El parasuicidio, término introducido por Kreitman, quien con ello se refiere a toda conducta autolesiva no mortal, es decir, el parasuicidio o lesión deliberada sería el conjunto de conductas donde el sujeto de forma voluntaria e intencional se produce daño físico, cuya consecuencia es el dolor, desfiguración o daño de alguna función o parte de su cuerpo, sin la intención aparente de matarse, y sus principales manifestaciones serían las autolaceraciones, como cortes en las muñecas, los autoenvenenamientos por ingestión medicamentosa y las autoquemaduras. Otro concepto sería ideación suicida. Son aquellos pensamientos intrusivos y repetitivos que posee la persona sobre la muerte autoinfligida, sobre la forma deseada de morir y sobre los objetos, circunstancias y condiciones en que se propone lograr su objetivo, es decir, con los pensamientos y planes para llevar a cabo el acto suicida como tal. Otro sería el gesto suicida. Es aquel punto en el cual la persona desea dar a entender a su entorno social o afectivo mediante acciones y actitudes concretas, que suelen tener algún simbolismo sobre una acción suicida que planea realizar a futuro. Otro término sería amenaza suicida. Es la manera en que la persona desea dar a entender con sus propias palabras acerca de una acción suicida que realizará. Otro concepto, simulación suicida. Es el acto suicida que no cumple su objetivo, que es representado por la persona mediante un proceso de fingimiento de algo como real, cuando en realidad no planea una auténtica intención de consumar el acto. También existe el suicidio frustrado. Es un acto suicida real y no fingido, pero que no ha conseguido el objetivo por alguna circunstancia imprevista. Por último tenemos el suicidio consumado. Es el acto suicida en el cual lamentablemente la persona ha llevado a cabo con éxito su plan y por ende ha conseguido acabar con su vida. Al hablar de este lamentable hecho, tendríamos que aclarar sus variantes. Existe un suicidio individual o suicidio racional, el cual es cuando una persona que al encontrarse inmersa en una enfermedad crónica, incapacitante y con un deterioro progresivo, toma la decisión de suicidarse como la última solución para su sufrimiento. También en esta categoría estaría el suicidio colectivo. Es aquella conducta suicida que puede implicar un gran número de personas, como también si solo fueran dos, como un par de enamorados o cónyuges, representando como tal una forma extrema de identificación con la persona inductora y el resto en calidad de dependientes de la misma. Este tipo de suicidio, cuando se da en grandes grupos de gente, generalmente tiende a ocurrir en sectas y en situaciones con una gran carga emocional para el grupo. Por último estaría el suicidio contagioso. Es aquel en el que se manifiesta en el entorno socioafectivo del suicida el efecto Werther, término acuñado de la novela de Goethe, titulada Las desventuras del joven Werther, donde se pone un aparente contagio mediático por tratarse de sobreempatía e identificación extrema con algún personaje público o famoso, muy admirado, quien al suicidarse hace proclive el desencadenamiento de múltiples réplicas suicidas entre sus seguidores. Un ejemplo de ello podría ser tomado del caso de Marilyn Monroe, quien al suicidarse afectó sobremanera a los adolescentes de su época, muchos de los cuales, derivados de la exaltación amarillista a través de las noticias repetitivas o la alta cobertura de los medios de comunicación de manera sensacionalista, fueron inducidos a una histeria colectiva, con lo cual muchos de ellos llegaron a plantearse serios pensamientos suicidas y otros incluso consumaron el acto. Como podemos ver, el comportamiento suicida es un continuum o secuencia que va desde la ideación en sus diferentes expresiones, pasando por las amenazas, los gestos e intentos, hasta el suicidio propiamente dicho. Por lo tanto, ante la presencia de cualquiera de estos indicadores, vuelvo a repetir, presencia de ideas, amenazas, gestos e intentos de suicidio en una persona, deben ser considerados como un signo de riesgo, los cuales inmediatamente deben de ser valorados y evaluados por un profesional de la salud mental competente, que permita en el nivel de prevención evitar la consumación de dicho acto. Aunque las causas del suicidio como tal son diversas y complejas, dado que pueden tener distinta etiología, es decir, que pueden ser del origen biológico, del psicológico, del social y hasta del cultural, resumiremos los principales aportes científicos realizados en este campo, desde diferentes postulados teóricos.
Desde el punto de vista eminentemente biológico, se propone que las personas que parecen tener cierta vulnerabilidad hacia el suicidio generalmente presentan un descenso en los niveles de serotonina en el cerebro, hiperactividad del eje hipotalámico y elevados niveles de cortisol sérico. Aunque la comunidad científica internacional hoy en día se plantea la multiplicidad de dudas razonables acerca del hecho de que si el riesgo de suicidio se debe principalmente a factores de orden genético o si está más ligado con el ambiente familiar y social, existen estudios que revelan que el componente genético de la conducta suicida está determinado por variantes en múltiples genes que hacen a algunos sujetos más vulnerables que al resto. Sin embargo, todos concuerdan con el hecho de que esta predisposición genética no es suficiente y por ello siempre será necesario un desencadenante como ser un trastorno mental, algún tipo de enfermedad crónica, incapacitante o dolorosa, o quizás el padecimiento de un episodio de estrés agudo para la persona. Desde la perspectiva psicológica, las tres manifestaciones psíquicas más importantes que se han asociado con los intentos suicidas son el fracaso en la resolución de problemas intra- e interpersonales, altos niveles de desesperanza con respecto al futuro y una escasa regulación del propio afecto. En la mayoría de las ocasiones, las ideas de suicidio surgen en la persona como una expresión extrema de un deseo de escapar de los problemas o situaciones que la persona considera como irresolubles, y es por ello que la persona puede llegar a verse a sí misma como una carga inútil para su entorno inmediato, por lo que piensa que lo mejor para todos y para sí mismo sería dejar de existir. También diversos estudios arrojan datos relevantes con respecto a cierta sintomatología que poseen las personas con claras tendencias suicidas, como ser la tendencia al aislamiento social, la presencia de una baja autoestima, un pobre autoconcepto, la presencia de rumiación de ideas, sentimientos de abandono y desesperanza, una visión totalmente negativa de sí mismo y de su entorno, además de elevados niveles de impulsividad, rabia y baja tolerancia ante la frustración. Desde el punto de vista sociológico, también existen factores de riesgo que pueden incrementar el peligro de cometer un acto suicida. Según refiere Durkheim, mencionaba que los factores que pueden influir en la conducta suicida serían principalmente falta de lazos familiares o relaciones sociales relevantes, o también cuando por adversidad económica o social se rompe el vínculo entre el individuo y la sociedad a la cual pertenece. Hasta aquí hemos aprendido acerca de las causas y el trasfondo que puede conllevar a que una persona considere seriamente el afectar de manera irreversible su existencia. Por ello, dado que el objetivo de este video era, como bien hablábamos al principio, el de concienciar a la población en que la mejor etapa para que actuemos en caso de observar a una persona que posee riesgo suicida será siempre la etapa de prevención. Para ello es muy importante que para analizar de manera coherente a personas con riesgo suicida en nuestro entorno familiar o social, sepamos diferenciar tres tipos de factores: los factores de riesgo, los factores precipitantes y también los factores protectores. En primer lugar, los factores de riesgo son aquellos que pueden hacer proclives a que la persona afectada intente consumar el suicidio. Pueden clasificarse en dos subtipos: los factores modificables y los no modificables. Los factores de riesgo modificables, como ser el análisis temprano de la salud física de la persona, sus dimensiones psicológicas, la observación de conductas que revelen abuso de sustancias, análisis de distintos trastornos de ansiedad, de personalidad, depresión mayor, esquizofrenia o cualquier otro trastorno psicoafectivo asociado. El otro subtipo serían los factores de riesgo no modificables, como ser la herencia genética, sexo, edad, estado civil, situación laboral y económica, creencias religiosas, apoyo social y conducta suicida previa. En segundo lugar, tendríamos que analizar los factores precipitantes, los cuales pueden servir como factores facilitadores del suicidio. Estos pueden ser ciertos sucesos de la vida, como acontecimientos vitales estresantes, factores psicológicos individuales, el fácil acceso a medios o métodos de suicidio, personas que sufren algún trastorno mental o que presentan algún factor de riesgo, es decir, como una ideación o conducta suicida después de un evento precipitante, como por ejemplo la humillación de tensiones en las relaciones familiares, interpersonales y aislamiento social. Y en tercer lugar, deberíamos analizar los factores protectores, que son aquellos que disminuyen la probabilidad de un suicidio en presencia de factores de riesgo. Conocerlos resulta de especial interés para preservar la vida de la persona afectada y se pueden observar a través de los diferentes aspectos. Podríamos nombrar entonces los aspectos personales, como ser la habilidad en la resolución de conflictos o problemas que posea la persona, el hecho de que la misma posea confianza en sí misma, habilidad para las relaciones sociales e interpersonales, presentar flexibilidad cognitiva, concretamente en las mujeres según las investigaciones en el aspecto de tener hijos,
aspectos sociales o medioambientales, como ser el apoyo familiar y social. No solo la existencia del apoyo, sino su fuerza y calidad. La integración social, poseer creencias y prácticas religiosas, una espiritualidad o valores positivos, el hecho de adoptar valores culturales y tradicionales, el recibir un adecuado tratamiento integral permanente y a largo plazo en pacientes con trastornos mentales o con enfermedad física o con abuso de alcohol. En resumen, una vez hemos desglosado los distintos términos, podemos observar que todos ellos mantienen cierta similitud, mas aún así no representan similar conceptualización de las distintas manifestaciones y características del suicidio. Por ello, en resumidas cuentas, podríamos sintetizar y remarcar de manera puntual que la conducta suicida pasa por 3 niveles o categorías bien diferenciadas entre sí: la ideación suicida, la tentativa del suicidio y el suicidio como tal. Para concluir, me gustaría, sin referirnos a cifras numéricas como tales, echar luces acerca de los principales datos estadísticos provenientes de varios estudios sobre este fenómeno a lo largo de las décadas de estudio. De todo ello podemos extraer lo siguiente, que entre los datos más relevantes y a tomar en cuenta, nos dicen que la frecuencia de suicidio entre varones es mayor que entre las mujeres. Otro dato de interés sería que generalmente los varones apelan a procedimientos violentos como la horca, arma de fuego, precipitación de lugares elevados, mientras que las mujeres apelan a consumir sobredosis medicamentosa, autolaceración letal o a la inmersión. Otro dato de interés podría ser que las tasas de suicidio aumentan con la edad, destacando la crisis de los 40-45 años, también llamada crisis de la mediana edad. También que la frecuencia de suicidio es más alta en varones de raza blanca que en varones de raza negra o en blancos de origen hispano. Otro dato relevante indica que el suicidio es mayor entre los solteros, divorciados y viudos que entre los casados. También que la migración con sus problemas añadidos como ser una vivienda deficiente, falta de apoyo social y expectativas insatisfechas eleva en enorme medida el riesgo de suicidio entre las personas afectadas. Y por último, que la depresión es cada vez más frecuente a nivel global y por lo tanto el día de hoy existe una clara asociación entre sufrir una depresión y presentar una conducta suicida. Bien, si te ha gustado el video, compártelo con tus amistades en tus redes sociales. Gracias por seguirme suscribiéndote a mi canal y también gracias por tu valioso apoyo dándole un me gusta al video. Nos encontraremos en una siguiente oportunidad en este tu canal Psicoclínica Digital.